Muy bienvenidos telepensantes a Esfera Pública, el canal en que reflexionamos y profundizamos sobre lo que va sucediendo en nuestro país semana a semana. La columna que les traigo hoy es una profundización de una columna escrita que me publican hoy día en el Libero y que se titula "Pero a ti no te importa". Y como a nosotros los telepensantes sí nos importa, entonces nos vamos a hacer cargo de qué es lo que no le importa a los congresistas que votan a favor del retiro del 10%, del segundo 10% de los fondos de pensiones, en especial a aquellos que son de Chile Vamos. A ti, que votaste a favor del segundo retiro, esta es una columna que está dedicada a ellos, ¿no? Te cuento que Chile va mal. Tu apoyo del retiro del 10% de los fondos de pensiones va a dejar a 4 millones de chilenos sin su jubilación. El PIB en nuestro país va a retroceder este año nada más 14.000 millones de dólares, de los cuales 7.000 millones responden a ingresos familiares, es decir, gente que se queda sin pega. Te cuento que con tu voto ayudaste a empeorar la situación de toda esta gente. Y es que el desmantelamiento del sistema de ahorro y capitalización individual va a reducir a cero las posibilidades de retomar el crecimiento, llamar la inversión y por lo tanto crear empleos. ¿Podrías revisar el último informe de estabilidad financiera del Banco Central para que así pudieses tener una idea más clara de los tiempos duros que se le vienen a las personas que, a diferencia de ti, tienen recursos escasos, sueldos bajos y la precariedad propia del mercado, donde nadie tiene asegurado su puesto por una cierta cantidad de años? Fíjate que actualmente en Chile hay 320.000 personas que deben 7 o más cuotas a las empresas sanitarias. 325.000. Sí, ya sé lo que me vas a decir. Me vas a decir que no todo en la vida son números, que esos son números. Como si cada persona que se cuentan las personas, ¿no? No tuviese una tragedia, una vida, un dolor, una dificultad que poder sobrellevar y a la que tú estás agregando más peso. Desde tu sensibilidad social, que es lo más interesante. A mí me encantaría que tú te vayas preguntando cómo le vas a explicar este voto a alguno de los 2 millones de desempleados que se proyectan para el próximo año. Pero aún, ¿sabías tú que por cada persona empleada hay 2 personas que viven de esa persona empleada? O sea, el próximo año es posible que tengamos a 6 millones de personas necesitando algún tipo de ayuda estatal. Pero eso a ti no te importa. Quizás crees que la discusión constitucional va a poner fin a todos los problemas. Te cuento una cosa, la Constitución del 25 se demoró 7 años en ser implementada. 7 años. Y eso fue hace 100 años atrás, en un mundo mucho más simple, mucho menos complejo. Pero hay algo peor que tus quiméricas expectativas de que una constitución y una discusión de una constitución va a resolver las cosas. ¿Sabes qué es? Las prácticas antidemocráticas que se han instalado. Fíjate que la ley de paridad fue votada finalmente desde la presión que ejerció sobre los parlamentarios la violencia. Lo mismo pasó con la acusación contra Chadwick. Y no sé si te acuerdas de lo que pasó con Lagos Weber y la presión de los portuarios y las amenazas. Bueno, te cuento lo que dijo Schalper sobre su votación, ahora del 2%, siendo él una de las personas a quienes les dedico, por supuesto, esta columna. Dijo: durante 2 días recibí llamadas de ataques y amenazas cada 10 minutos que partieron a las 2 de la mañana. O sea que el proceso constituyente y todo el proceso de legislación parlamentario que se ha venido desarrollando desde el marco de la firma de un acuerdo por la paz ha sido capturado por la violencia. Pero eso a ti no te importa. Tampoco te importa haber colaborado con firmar la tesis de la izquierda de que la actual constitución estaría derogada. Quizás no sabes, pero los temas asociados a los fondos de pensiones son de prerrogativa exclusiva del presidente de la República y tú la burlaste.
Con eso horadaste la legitimidad de nuestra Carta Magna, la misma que nos sirve a los ciudadanos para evitar que se despliegue sobre nosotros el poder despótico del Estado. Es por eso que necesitamos, te lo explico, que nuestros representantes respeten la institucionalidad y las leyes. Pero además quiero recordarte algo. ¿Sabes? Según el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, esta Constitución del 80 estaría vigente hasta que en el plebiscito de salida no gane la opción de la nueva Constitución. Y hay alguna probabilidad de que se rechace, sobre todo si atendemos a cómo ha venido desarrollándose el proceso y a la cantidad de personas que van a intervenir en estas discusiones. No sé si olvidaste también de que inicialmente se trataba de 155 escaños y ahora ustedes le están sumando 23 o 24 más para incluir a los pueblos originarios, como si los partidos no pudieran hacerles un espacio dentro de sus propias listas. La verdad es que ha sido decepcionante para los ciudadanos ver que los independientes no tienen ningún espacio para postularse fuera de los partidos políticos. Bueno, todo esto tú lo firmaste, la vigencia de la Constitución hasta el plebiscito de salida, 155 escaños y no más. Lo firmaste en noviembre pasado. ¿O es que ya no te importa? Bueno, sí, yo sé que me vas a terminar contestando desde una sensibilidad social impostada. Impostada para el espectáculo, los medios de prensa masivos y tu reelección con una frase siempre tan bella. Es que la nueva Constitución va a ser el hogar para todos los chilenos. No te ofendas, pero es imposible creerle a alguien que termina legislando en contra de aquellos a los que dice querer beneficiar. Y lo que digo, yo no soy una crítica extraña, digamos, ¿no? O sea, el 97% de los chilenos no creen en el Congreso actual. Yo formo parte de la gran mayoría, nada más. Solamente tenía ganas de decirte, de preguntarte si es que no te importa. Porque a ti que le hiciste el juego a una izquierda tan descarada que cuando se aprobó el proyecto que critica el ingreso criminal del régimen venezolano al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, esa misma izquierda comparó el régimen de Maduro con el de Piñera, con el gobierno de Piñera. Tú que eres parte de ese gobierno más encima. Tú apoyaste a esa izquierda. Y parece que no te importa. Sigues adelante creyendo que encarnas la sensibilidad social y que quienes te eligieron para eso. Por mientras, el inmovilismo del que acusas al gobierno para escudar tu voto populista es falso. Eso es mentira. Te pregunto, ¿es el gobierno el que no quiere discutir la partida del Tesoro Público, una ley que facilite la postulación de los independientes o avanzar en la reforma de pensiones? Bueno, sobre este último punto, te cuento que con tu voto echaste por tierra la posibilidad de que los chilenos más vulnerables reciban pensiones dignas, si uno se lo puede decir con ese término. Y es que por cada 10% que se retira de los fondos de afiliados, un 2% de la cotización adicional del 6% que consideraba la reforma se desvanece, o sea, llevamos en 4. Ah, y hablando de inmovilismo, eso que tú acusas al gobierno, ¿no? ¿Revisaste las cifras del Banco Mundial según las cuales Chile es el país de la región que más aumentó su ayuda durante la pandemia a las familias? Sí, te comento que hay más de 50 proyectos. Algunos habrán llegado bien, otros más o menos, pero los esfuerzos se han hecho. Y llegan a tal punto los esfuerzos que nosotros, el compromiso fiscal ha sido un 8,4% del PIB, o sea, estamos al nivel de Alemania. Pero te tengo malas noticias. No somos Alemania. Nosotros tenemos un mercado que aún depende mucho de las materias primas, muy poco diversificado, muy poco profundo. Y el chileno trabajador es muy poco productivo. En relación a la OCDE, donde un trabajador promedio de la OCDE gana genera $55, un chileno genera solamente $27. Por esa misma hora, un irlandés genera $100 por hora laboral. Entonces, seguro te estás preguntando por qué te estoy contando estas cosas. Bueno, porque según la Dirección de Presupuesto, en 2024 el PIB chileno no va a alcanzar ni siquiera para pagar los intereses de la deuda del fisco.
Así es que las arcas fiscales van a estar vacías, con medidas como las que tú has aprobado del desmantelamiento, de los fundamentos del mercado y de su funcionamiento. ¿De dónde, te pregunto yo, van a sacar o vas a sacar el dinero para ayudar a la cantidad de gente que va a estar en una pésima condición si el mercado no funciona? ¿Se te olvidó o es que acaso no te importa que el Estado depende del mercado para poder hacer esas ayudas e ir a apoyar a los peor situados de la sociedad? Bueno, pero también hablemos de la desigualdad. Esa palabrita mágica que te gusta tanto, que te conmueve. Esa palabrita que tanto amas, pero a ti, que cuando sales electo entras inmediatamente a ser parte del 3% más rico de la población, a ti ahí no te genera ningún problema tanta desigualdad, ¿no? Bueno, fíjate que el 20% más rico se llevó, el 20% más rico de Chile se llevó la mitad de los recursos retirados la primera vez que se aprobó el retiro del 10% de la AFP. Y el último quintil, solamente un 5%. No es de una total incoherencia hacer gárgaras con la desigualdad y la sensibilidad social para luego apoyar medidas así de regresivas que aumentan la desigualdad. Bueno, en realidad no tendría por qué importarte si al fin y al cabo cada uno puede ser coherente, incoherente y lo consultará con su espejo o la almohada antes de acostarse. Pero tengo que hacerte otra pregunta entonces. ¿Y si los retiros de los fondos respondieran a un plan diseñado para estatizar el 70% restante de lo que queda en las cajas, estarías de acuerdo conmigo en que eso es un robo? Y si así fuera, ¿cómo vas a defender entonces cuando se quieran robar lo restante desde la sensibilidad social y ante una población con una situación muy precaria y muy empeorada producto de la crisis, la pandemia, la crisis social, etcétera? ¿Cómo vas a defender la propiedad privada de quienes se esforzaron toda su vida para tener una pensión digna para poderse jubilar? Yo no sé qué tipo de discurso vas a inventar ahí, pero si ese plan avanza, tengo claro que a ti no te importa. Tú tienes APB, con ingentes recursos ahorrados para cuando seas viejo. Una pena, porque la crisis avanza y se calcula que el próximo año 800.000 personas que eran de clase media van a volver a la pobreza. Con eso evidentemente que va a aumentar la delincuencia, el narcotráfico. Fíjate que según el OS9, los delitos con homicidio crecieron un 34% este año respecto al año anterior. El patrón delictual que se observa es este típico ajuste de cuentas propio de las bandas criminales ligadas al narcotráfico, que capturan a los jóvenes vulnerables y los transforman en su ejército delictual. Profunda y genuina podrá ser tu sensibilidad, pero si la destrucción de tantas familias por el narcotráfico, ni hablarte del narcoterrorismo en la Araucanía, las vidas de sus víctimas y de quienes caerán en la pobreza por tu irresponsabilidad política, ¿no te importan? Entonces a nadie le sirven tus lágrimas de cocodrilo. Solo me queda recordarte una cosa. Podemos ignorar la realidad, pero no las consecuencias de haber ignorado la realidad. Mis queridos telepensantes, esa es la columna que dedico a los parlamentarios, que en general, no siendo de extrema izquierda, han apoyado el desmantelamiento de Chile, que se les olvidó mirar números, se les olvidó ver la realidad y que están jugando un papel lamentable para el dolor y el sufrimiento de quienes ellos dicen defender. A mí, en lo personal, me da vergüenza. Bueno, los dejo con esas reflexiones. Agradezco a quienes me apoyan en Patreon y ya está Flow disponible también para quienes me quieren apoyar. Gracias por compartir esto, si es que alguno de ustedes tiene acceso a alguno de esos parlamentarios. Porque quizás con este granito de arena hecho desde este humilde canal llamado Esfera Pública, con sus telepensantes, podamos lograr que les importe el destino y el futuro de los mismos que hoy día dicen querer defender
pero que hacen todo lo posible para destruir las condiciones que permitirían a Chile salir adelante. Que tengan una muy buena semana.